Lesiones del Aquiles, patologías del retropié. El tendón de Aquiles es el tendón más largo del cuerpo, ubicado en la parte posterior y distal de la pierna y el tobillo. Se forma por la confluencia de las masas musculares del sóleo, gemelo o gastrocnemios medial y lateral. En ocasiones existe un cuarto músculo de nombre plantar delgado, aunque el mismo es inconstante y en la mayoría de la población se encuentra aislado y no unido al tendón de Aquiles. Por su parte, el tendón tiene características especiales debido a su importancia y a los mecanismos involucrados en el mecanismo de la bipedestación. También era considerado como el único punto débil del poderoso Aquiles, guerrero de la mitología griega. Los tres músculos descritos anteriormente confluyen en el extremo distal de la pierna, siendo el más profundo y anterior el sóleo y los más profundos o posteriores los gastrocnemios. Con esta disposición se unen en una masa tendinosa con características histológicas similares a las de los otros tendones del cuerpo, pero con dimensiones diferentes, haciéndolo el más grueso, fuerte y largo de todos los tendones del cuerpo humano. El tendón de Aquiles tiene una conformación mayoritaria de fibras de colágeno tipo 1, de allí su gran fuerza tensil que va desde 50 a 100 newton por milímetro. También está conformado por fibras colágenas tipo 2, 3, 5 y 11. El tendón de Aquiles es evidente a 8 o 10 centímetros superior a su inserción en el calcáneo. Este tendón se va aplanando y adelgazando hasta su inserción distal. En su parte distal no excede los 7 milímetros de grosor y en su inserción este grosor no supera los 3 milímetros. Cabe resaltar que el footprint de inserción en el calcáneo tiene un ancho de 3 centímetros aproximadamente. El tendón de Aquiles se nutre por los vasos sanguíneos que corren para tendón, ramas de la arteria tibial posterior y de la peroneal. La circulación sanguínea está disminuida en la porción media, 2 a 6 centímetros superior a la inserción, siendo la más pobremente vascularizada, por lo cual es una zona vulnerable a rupturas. Cabe resaltar que la entesis del tendón es avascular. Descripción anatómica de los músculos que conforman el tendón de Aquiles: sóleo, gastrocnemio medial y gastrocnemio lateral. El sóleo, vamos a decir origen, inserción, acción, inervación e irrigación. El sóleo, parte posterior de la cabeza del peroné, un cuarto superior del peroné, un tercio medio del borde medial de la tibia. Se inserta en la superficie posterior del calcáneo formando el tendón de Aquiles. Acción, flexor plantar del tobillo. Inervado, nervio tibial, S1, S2, arterias tibial posterior, peroneal y sural. El gastrocnemo medial se origina en el cóndilo medial femoral, superficie no articular. Inserción, superficie posterior del calcáneo formando el tendón de Aquiles. Acción, flexor plantar del tobillo. Inervación, nervio tibial, S1, S2. Irrigación, rama sural de la arteria poplitea. El gastrocnemio lateral, origen, cóndilo lateral femoral, superficie no articular. Inserción, superficie posterior del calcáneo, formando el tendón de Aquiles. Acción, flexor plantar del tobillo. Irrigación, inervación, nervio tibial. Irrigación, rama sural de la arteria poplitea. Las lesiones del tendón de Aquiles se presentan con una incidencia de 18 por cada 10.000 habitantes por año y pueden no ser diagnosticadas en un 25% de los casos. Esta lesión es más común en hombres en edades comprendidas entre los 30 y 40 años y por lo general en los llamados atletas de fin de semana. Ahora bien, la diabetes mellitus, dislipidemias, inyecciones esteroideas y el consumo de antibióticos
tipo fluoroquinolonas están asociadas a un mayor riesgo de presentar lesión del tendón de Aquiles. En la historia de presentaciones, el paciente reporta un POP, posterior incapacidad para caminar y dolor, aunque la pantorrilla puede no tener cambios significativos con su homóloga contralateral, excepto en casos crónicos en los cuales puede existir atrofia muscular del lado afecto. Por otra parte, el test de Thompson es una prueba provocativa en la cual existe pérdida de la flexión plantar al exprimir o apretar (squeeze) la pantorrilla. Interpretación del test de Thompson puede ser positivo o negativo. El resultado y el significado: positivo, no hay flexión al realizar la maniobra, significado: el tendón está roto. Cuando está negativo, sí hay flexión plantar al realizar la maniobra, que significa que el tendón está intacto. Cabe observar que los estudios de imágenes confirman el diagnóstico y descartan otros. En este sentido, la radiografía simple no es diagnóstica para el tendón de Aquiles, pero es importante para descartar otras patologías como fracturas de calcáneo, en especial la fractura en lengua del calcáneo. Por otro lado, cabe señalar que la ultrasonografía o ecografía es muy útil en el diagnóstico de las lesiones del tendón de Aquiles, en especial en fase aguda. Sin embargo, su gran limitación es ser operador dependiente. Por su parte, la resonancia magnética representa el gold estándar para el diagnóstico de patologías tendinosas y de partes blandas. Aquí vemos una imagen de resonancia magnética corte sagital de la lesión del tendón de Aquiles. Técnica quirúrgica. Las opciones de tratamiento conservador están reservados a pacientes con avanzada edad, comorbilidades que imposibiliten realizar la cirugía y aquellos casos de lesiones parciales en las que el paciente no desea someterse a tratamiento quirúrgico. Es por esto que esta opción está reservada a lesiones agudas. Existe evidencia sólida que demuestra que los resultados obtenidos con el tratamiento conservador y quirúrgico son similares en términos de los siguientes aspectos: equivalente fuerza en la flexión plantar, equivalente riesgo de rerupturas en caso de realizar fisioterapia funcional y no solo inmovilizar al paciente, menor riesgo de complicaciones en comparación con tratamiento quirúrgico. Esta referencia con respecto al tratamiento conservador es realizada con el fin de dejar en claro que no todas las rupturas del tendón de Aquiles son candidatas a reparación quirúrgica. Por esto es importante individualizar cada caso y tomar la mejor decisión para el paciente en sus determinadas circunstancias. Técnica abierta con ráfida término-terminal. Esta técnica está indicada en rupturas menores de 6 semanas de evolución y consiste en suturar ambos extremos tendinosos con sutura no reabsorbible. En este sentido, las llamadas supersuturas son las ideales para este procedimiento: Ultra Bright, Fiberwire, Orthocore, entre otras, y se pueden realizar múltiples tipos de trenzado para esta reparación. Esta técnica de reparación percutánea disminuye las complicaciones referentes a la incisión quirúrgica, además de evitar lesionar la vaina tendinosa. Presenta un riesgo mayor de lesión del nervio sural y está indicada en lesiones agudas. Técnica de reconstrucción con desplazamiento en VY. Está indicada en rupturas crónicas mayores a 3 centímetros. En este caso es importante la apertura cuidadosa de la vaina tendinosa y su adecuada rafia posterior a la reconstrucción. Marcaje del corte VY en musculatura para desplazar distalmente el cabo proximal del tendón de Aquiles. En este sentido, puede suturarse al Aquiles solo con suturas o anclarse al calcáneo. Lo importante es el principio de aumento de tendón de Aquiles. Esta técnica deja una debilidad residual a la flexión
plantar del tobillo. Otra vez, transferencia del flexor hallucis longus está indicada en casos de degeneración significativa de los cabos tendinosos, permitiendo liberar el flexor hallucis longus a nivel del nudo maestro de Henry, el cual es usado para reforzar el tendón de Aquiles. En este sentido, puede suturarse al Aquiles solo con suturas o anclarse al calcáneo. Lo importante es el principio de aumento del tendón de Aquiles. Esta técnica deja una debilidad residual en la flexión plantar del tobillo, es decir, la transferencia del flexor hallucis longus es para la reconstrucción del tendón de Aquiles. La técnica en Belle es de desplazamiento. Técnicas de rescate. Las recidivas de lesiones del tendón de Aquiles son extremadamente difíciles de tratar. En estos casos, las rafias termino-terminales y la cirugía percutánea están contraindicadas. La técnica de reconstrucción en Belle, con o sin transferencia del flexor hallucis longus, son opciones de rescate, mientras que el uso de injertos cadavéricos de tendón de Aquiles con bloque óseo son viables en situaciones de revisión de cirugía y ausencia de cabo distal o muy degenerado que no haga viable su reparación. El uso de injertos autólogos como el semitendinoso ha sido reportado en casos de revisiones. En este caso, el semitendinoso debe trenzarse sobre el extremo proximal y luego tunelizarse en el calcáneo para dar una inserción estable. Bueno, aquí tenemos una imagen de reconstrucción con semitendinoso para el rescate de la lesión del tendón de Aquiles.